Continuamos con nuestra formación para los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Estamos viendo las diferentes partes de la Santa Eucaristía. Hoy estamos avanzando hacia allá lo que es el rito de la comunión. Puesto que la celebración eucarística es el banquete pascual, conviene que según el mandato del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos como alimento espiritual por los fieles debidamente dispuestos. A esto tienden la fracción y los demás ritos preparatorios con los que los fieles son conducidos inmediatamente a la comunión. La oración del Señor. En la oración del Señor se pide el pan de cada día para los cristianos. Indica principalmente el pan eucarístico y se implora la purificación de los pecados, de modo que en realidad las cosas santas se den a los santos. El sacerdote hace la invitación a la oración y todos los fieles, juntamente con el sacerdote, dicen la oración. El sacerdote solo añade el embolismo, que el pueblo concluye con la doxología. El embolismo, que desarrolla la última petición de la oración del Señor, pide con ardor para toda la comunidad de los fieles la liberación del poder del mal. La invitación, la oración misma, el embolismo y la doxología con la que el pueblo concluye en lo anterior se cantan o se dicen en voz alta. El rito de la paz. Sigue el rito de la paz, con el que la Iglesia implora la paz y la unidad para sí misma y para toda la familia humana, y con el que los fieles se expresan la comunión eclesial y la mutua caridad antes de la comunión sacramental. En cuanto al signo mismo, para dar la paz, establezca la Conferencia de Obispos el modo según la idiosincrasia y las costumbres de los pueblos. Conviene, sin embargo, que cada uno exprese la paz sobriamente solo a los más cercanos a él. La fracción del pan. El sacerdote parte el pan eucarístico con la ayuda, si es del caso, del diácono o de un concelebrante. El gesto de la fracción del pan, realizado por Cristo en la última cena, que en el tiempo apostólico designó a toda la acción eucarística, significa que los fieles, siendo muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo, forman un solo cuerpo. 1 Corintios 10, 17. La fracción comienza después de haberse dado la paz y se lleva a cabo con la debida reverencia, pero no se debe prolongar innecesariamente, ni se le considere de excesiva importancia. Este rito está reservado al sacerdote y al diácono. El sacerdote parte el pan e introduce una parte de la hostia en el cáliz para significar la unidad del cuerpo y de la sangre del Señor en la obra de la redención, a saber, del cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso. La súplica Cordero de Dios se canta según la costumbre, bien sea por los cantores o por el cantor seguido de la respuesta del pueblo, o por lo menos se dice en voz alta. La invocación acompaña la fracción del pan, por lo que puede repetirse cuantas veces sea necesario, hasta cuando haya terminado el rito. La última vez se concluye con las palabras «Danos la paz». Comunión. El sacerdote se prepara para recibir fructuosamente el cuerpo y la sangre de Cristo con una oración en secreto. Los fieles hacen lo mismo orando en silencio. Después el sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico sobre la patena o sobre el cáliz y los invita al banquete de Cristo. Además, juntamente con los fieles, pronuncia un acto de humildad usando las palabras evangélicas prescritas. Es muy de desear que los fieles
como está obligado a hacerlo también el mismo sacerdote, reciban el cuerpo del Señor de las hostias consagradas en esa misma misa, y en los casos previstos, participen del cáliz para que aún por los signos aparezca mejor que la comunión es una participación en el sacrificio que entonces mismo se está celebrando. Mientras el sacerdote toma el sacramento, se inicia el canto de comunión, que debe expresar por la unión de las voces la unión espiritual de quienes comulgan, manifestar el gozo del corazón y esclarecer mejor la índole comunitaria de la procesión para recibir la Eucaristía. El canto se prolonga mientras se distribuye el sacramento a los fieles, pero si se ha de tener un himno después de la comunión, el canto para la comunión debe ser terminado oportunamente. Téngase cuidado de que también los cantores puedan comulgar en el momento más conveniente. Para canto de comunión puede emplearse la antífona del gradual romano, con su salmo o sin él, o la antífona con el salmo del graduale simplex, o algún otro canto adecuado aprobado por la conferencia de los obispos. Lo canta el coro solo, o el coro con el pueblo, o un cantor con el pueblo. Por otra parte, cuando no hay canto, se puede decir la antífona propuesta en el misal. La pueden decir los fieles o solo algunos de ellos, o un lector, o en el último caso el mismo sacerdote, después de haber comulgado antes de distribuir la comunión a los fieles. Terminada la distribución de la comunión, si resulta oportuno, el sacerdote y los fieles oran en silencio por algún intervalo de tiempo. Si se quiere, la asamblea entera también puede cantar un salmo u otro canto de alabanza o un himno. Para terminar la súplica del pueblo de Dios y también para concluir todo el rito de la comunión, el sacerdote dice la oración después de la comunión, en la que se suplican los frutos del misterio celebrado. En la misa se dice una sola oración después de la comunión, que termina con conclusión breve, es decir, si se dirige al Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Si se dirige al Padre, pero al fin se menciona al Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Si se dirige al Hijo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El pueblo hace suya la oración con la aclamación Amén. Rito de conclusión. Al rito de conclusión pertenecen, inciso A, breves avisos si fuere necesario. Inciso B, el saludo y la bendición del sacerdote que en algunos días y ocasiones se enriquece y se expresa con la oración sobre el pueblo o con otra fórmula más solemne. Inciso C, la despedida del pueblo por parte del diácono o del sacerdote, para que cada uno regrese a su bien obrar, alabando y bendiciendo a Dios. Inciso D, el beso del altar por parte del sacerdote y del diácono, y después la inclinación profunda al altar de parte del sacerdote, del diácono y de los demás ministros. Hasta aquí hemos visto las diferentes partes, ritos y oraciones que conforman la Sagrada Liturgia de la Eucaristía. En la próxima clase empezaremos el capítulo 3 de estas instrucciones generales del misal romano. Capítulo 3 que habla de los oficios y ministerios en la celebración de la misa. Dios acreciente tu fervor y tu amor a la Eucaristía. Paz y bien.